parte, pero voy a abarcar todo desde el inicio para que puedan comprender, ¿ya? Porque, bueno, la fluidoterapia no se basa solamente en conectar el suero, pasarle al paciente y hacer los cálculos y mandarle. No, interviene mucho la parte de la fisiología, cómo ustedes deben entender y cómo deben entender que sus decisiones afectan al paciente, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo esto y a medida que vayamos viendo la parte fisiológica vamos a ir hablando ya en qué situaciones patológicas se puede generar una lesión, ¿sí? En qué situaciones ustedes están generando un daño al paciente, ¿ya? Entonces, es importante hablar ahorita de la fluidoterapia porque ya la próxima semana tenemos que hablar de cambios a nivel electrolítico, sodio, potasio, cloro y demás. Entonces, desde aquí es la base, ¿ya? Muy bien. Entonces, en los cálculos no me voy a parar mucho porque eso sí ya lo habían hecho, aunque hacemos un ejercicio pequeñito, pero lo que yo quiero es que entiendan más cómo sus decisiones afectan al paciente, ¿ya? Entonces vamos desde el principio. Si empezamos a hablar de fluidos y la distribución de fluidos en el organismo, ¿cuánto más o menos sería de distribución? ¿Cuánto porcentaje de agua tenemos nosotros? Tenemos la mayoría de animales. 60% es del promedio, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, de ese 60%, ¿en qué nomás se divide? Intracelular, extracelular y intersticial. Entonces, vamos viendo, ¿cierto? Esta es una venita, ¿ya? Imagínense que es una vena, un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo. Yo me acuerdo de esas clases. Y dentro de ese vaso sanguíneo, ¿qué nomás tenemos? Células, ¿no es cierto? Aparte de lo líquido que es el plasma, tenemos por ahí un glóbulo rojo mal parqueado, otro. Tenemos, ¿qué más? Proteínas, la albúmina es la principal, ¿no es cierto? La más grande, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Glóbulos blancos, granulocitos, neutrófilos, basófilos, plaquetitas que están por aquí, unas chiquititas, un hilo por ahí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, todas estas células representan el líquido intracelular, ¿no es cierto? Y todo el líquido que está fluyendo aquí es el extracelular, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, este extracelular se divide, sabemos que se divide en ¿qué? El extracelular. Miren, el vaso Intravascular exacto, entonces en el intravascular y el intersticial, ¿cierto? Entonces, el extracelular se divide en esto, ¿no es cierto? En el intravascular y el intersticial. Si hablamos del intracelular, el intracelular representa 2/3, ¿no es cierto? Ahí es donde va a haber mayor cantidad de volumen de líquido. Que en el extracelular solo es el 1/3 nada más, ¿no es cierto? Entonces, si yo sé que tengo mi 60% que es agua y los 2/3 son del intra, serían un 40% promedio, ¿no es cierto? Y del extra sería, porque acuérdate que esto es como, ya, sería 20%. Ahora, del extracelular salía el intravascular y el intersticial, ¿no es cierto? Ahora en porcentajes, el plasma, que sería el intracelular, representa el 5%, ¿ya? Y el intersticial sería, acuérdense que tienen 20, 15, ¿no es cierto? Ya. Entonces, desde ahí es donde nos basamos en la parte fisiológica. Tenemos que empezar desde ahí, entendiendo la distribución de los líquidos en el organismo. Ahora, todos los animales tienen un 60% de agua. No. ¿En qué condiciones están? Cachorros. ¿Ah? Los
Los cachorros tienen van a más. tener mayor porcentaje de agua, pero un 80% son agua, un 20% van a ser el resto de órganos que tienen, ¿no es cierto? Ya, un perrito geronte, menos, exacto. Y algo muy importante esto que me estaba olvidando de indicarles, es que también tenemos el intravascular, el intersticial, ¿no es cierto? Pero también hay otros líquidos que fluyen en nuestro organismo, como cuáles. ¿Ah? Que tienen poca cantidad. La linfa. La linfa es una. El líquido entre las pleuras, el líquido pleural, Líquido ¿no es cierto? intersticial. El sinovial, ¿no es cierto? ¿Cuál más? El líquido cefalorraquídeo. Que en condiciones normales dentro del intersticial van a representar un 2%, ¿ya? Pero si normalmente digamos que el paciente que tiene fusión pleural, obviamente ese porcentaje se va a disparar, ¿no es cierto? El paciente que tiene, bueno, más en la linfa, que haya una lesión a nivel de linfa y hay una producción excesiva, también va a aumentar ese porcentaje, ¿no es cierto? Muy bien. Pero hay otros factores que cambian estos porcentajes. Normalmente, el tejido adiposo tiene menor porcentaje de agua. Entonces, si yo veo que viene un paciente obeso, ese paciente no va a tener mucho porcentaje de líquido corporal, ¿sí? Pero en cambio el músculo, sí, capta mucha agua. Entonces el perro musculoso, en cambio, sí va a tener un 80%, no como un cachorro, ¿ya? Y en estudios en humanos, lamentablemente las mujeres tenemos menor porcentaje de agua que los hombres, ¿sí? Son una desventaja, ¿sí? Ya. Muy bien, y ahora vamos a hablar del glicocálix endotelial. Eso ya habíamos hablado antes, pero de manera general. Pero ahora le vamos a dar la importancia y la relevancia que yo necesito del glicocálix, porque cuando ustedes dan una fluidoterapia muy agresiva, al que le van a dañar es al glicocálix, ¿sí? Y el glicocálix es como una barrera, es como una puerta, ¿sí? Que está aquí. Bueno, dibujámoslo más o menos así, ¿ya? Este es el glicocálix, ¿sí? Es como una puertita, como unos poritos que están ahí en la pared vascular. Y es la que me permite, por eso se la conoce también como una barrera vascular, porque me permite que la parte vascular sea como una barrera, ¿sí? Que me impida que muchas sustancias atraviesen, especialmente las proteínas plasmáticas como la albúmina, ¿sí? Esto es muy importante porque está conformada por varias cosas. Si ustedes ven, ya vamos a ir viendo más fotos del glicocálix, pues más o menos es así, como si fueran arbolitos, están ahí, ¿no es cierto? Entonces esto impide que uno se agregue plaquetas, glóbulos rojos y demás, ¿ya? Es decir, que como están aquí en la pared, los glóbulos rojos pasan, pero no van lesionando, ¿sí? Entonces van pasando suavecito. Pero ¿qué pasa si ya no tengo glicocálix? Los glóbulos rojos van haciendo esto. Y si van haciendo todo el tiempo esto en la pared vascular, ¿qué está haciendo? Lesionando, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la función principal de la barrera vascular? Que es como una membrana celular, por así decirlo. ¿Cuál es la función principal de una membrana? A nivel del organismo, de la membrana plasmática. ¿Cuál es la principal función de la membrana plasmática? Mantenerse separados. Mantenerse Es semipermeable, ¿cierto? Ya, eso es importante, ese concepto. Entonces esta pared vascular es semipermeable, pero si yo le voy lesionando y le quito el glicocálix, como que le estoy podando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve permeable. Entonces, como está lesionado, de lo que tenía unos poros chiquititos por donde no podía pasar la albúmina, como se lesionó, pasa la albúmina, ¿no es cierto? Del intravascular al intersticio. Y en esos casos, ¿qué va a pasar? Si la albúmina se va al intersticio,
¿qué genera en el paciente? Porque aquí vamos a hablar, todo lo que vamos a hablar ahora siempre va a ser intravascular, intersticial. Todo lo que vamos a hablar en estas clases. ¿Qué pasa cuando hay pérdida de albúmina en el paciente? Digamos que ese paciente que tiene lesionado el glicocálix, le hacen una bioquímica y le sale la albúmina baja. Esa albúmina está baja, uno, porque tuvo pérdidas o porque se fue a otro lado. Si se fue a otro lado, yo puedo saber a dónde se fue. ¿Qué pasa cuando hay líquido a nivel del intersticio? Porque cuando se va la albúmina también se va llevando agua. Entonces, si hay agua en el intersticio, ¿qué creen que va a haber? Edema. ¿No es cierto? Entonces, o puede haber ascitis y demás, ¿ya? Pues es importante que vayamos desde la fisiología hasta ya la parte objetiva clínica de estos pacientes, ¿ya? Entonces, si hablamos del glicocálix, sabemos que está conformado por glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glucoproteínas, ¿ya? Entonces, estas son como una barrerita que ayuda a que solo haya intercambio de iones, sodio, cloro, potasio, ¿no es cierto? Pero que no se vayan estas proteínas grandes, que no puedan atravesar fácilmente, ¿ya? Y acuérdense que la albúmina es responsable de qué? ¿De qué es responsable la albúmina? ¿De qué mantiene a nivel intravascular la albúmina? ¿Qué mantiene? La albúmina es responsable de la presión oncótica, ¿sí? Eso es muy importante, ¿ya? Y ya vamos a ir viendo, repasando todos estos conceptos porque es súper importante que lo comprendan, ¿ya? Entonces, como yo les decía, imagínense que el glicocálix es como esto, como un campo de cebada, de trigo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando retiran todo eso? Es un campo libre, ¿no es cierto? Que va a dar cabida a que sea fácil que salgan muchas proteínas, muchas sustancias, ¿ya? Entonces, más o menos quiero que lo visualicen así, como que el glicocálix es un campo así, tal cual. Es importante que tengan este concepto y traten de imaginarlo para que sepan qué pasa en su paciente cuando hay cambios o cuando hay lesiones del glicocálix, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si este glicocálix se degrada, ¿sí? Se daña, pierde sus funciones? Y sabemos que la principal función del glicocálix, ¿qué era? Barrera, ¿no es cierto? Entonces yo ya no tengo barrera vascular. Y esa barrera, esa pared vascular ya no es semipermeable, se vuelve permeable, ¿no es cierto? ¿Y en qué situaciones se va a degradar este glicocálix? En pacientes que tienen inflamación crónica, en pacientes sépticos, ¿sí? Es las causas principales donde yo voy a ver esta degradación. Ahora, algo muy importante, estas manitos, por así decirlo, que tiene el glicocálix, impide que los glóbulos rojos, las plaquetas, se queden adheridas acá en la pared vascular. Pero si yo pierdo esos pelitos, por así decirlo, como en esa imagen, ¿qué va a pasar? Las plaquetas se van a empezar a pegar. Y si se pegan, ¿qué van a formar? Trombos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando yo pierdo la función del glicocálix, una de las consecuencias principales que voy a tener en ese paciente es que genere trombos. Ahora, si yo hablo del paciente que habíamos hablado anteriormente, del tromboembolismo arterial, ¿qué le pasaba a ese paciente? ¿Por qué creen que generaba trombos? ¿Cuál era la causa principal para que se dé el tromboembolismo? Un trauma en el endotelio. Un trauma. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la enfermedad principal asociada al tromboembolismo? Tenía cardiomiopatia hipertrófica. Y todo paciente que tiene cardiomiopatia, ¿qué pasa? Tiene hipervolemia, ¿no es cierto? Porque tiene mayor volumen, ¿no es cierto? De eyección. Y veíamos que el atrio estaba agrandado, ¿no es cierto? Entonces toda esa sangre está todo el tiempo así, ¿no es cierto? Y que se está yendo el glicocálix, que está así todo el tiempo, se dañó el glicocálix, ¿no es cierto?
y aparte está dilatado ese atrio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se va perdiendo la función del glicocálix y ¿qué se forma? Trombos, ¿cierto? Entonces, miren cómo ya van asociando todo lo que hemos visto. Y bueno, algo también importante es que muchas veces en estos pacientes, y llevándolo a los pacientes con cardiomionopatía, cuando hay esta lesión constante en los atrios y cuando se empieza a dilatar el músculo, también liberan un péptido que se llama péptido natriurético atrial, que es liberado por los miocitos cuando hay una lesión, ¿sí? Entonces ese es otro factor que nos sirve para saber si el paciente tiene una lesión a nivel del miocardio, ¿sí? Pero también es afectado porque ya no tengo glicocálix, el glicocálix se dañó, ¿ya? Y esto también pasa en la hipervolemia, que es causada por nosotros, que llamamos el chorro de fluido, ¿sí? Digamos que nuestros vasitos son así y soportan un volumen normal, ¿no es cierto? Pero si yo estoy mandando mucho volumen, ¿sí? Se está distendiendo a lo máximo mis vasos sanguíneos, ¿qué está haciendo? Lesionando el glicocálix. Y como se lesiona, ya se vuelve permeable y se trasvasa, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a entender un poquito más cómo se da esa transvasión. ¿Sí? ¿Y es reversible? ¿Se puede hacer algo para recuperar el glicocálix o algo? Sí, por ejemplo, depende mucho del paciente. Hay pacientes, como les decía, cuando tienen el glicocálix ya lesionado previamente, digamos que llega un paciente séptico. Ese paciente por inflamación crónica ya tiene lesionado el glicocálix. Pero si ese paciente séptico, digo que tengo que mandarle una fluidoterapia de shock maldita, le mando 80 ml kilo hora, aparte de que ya está lesionado, la jodo más, ¿no es cierto? Entonces por eso es que ahora la fluidoterapia trata de ser más conservadora, ¿sí? Antes, normalmente, hace unos 10 años, si nosotros veíamos y leíamos, recomendaban mucho que cuando hay pacientes en shock hipovolémico y demás, se debe utilizar dosis de fluidoterapia de hasta 90 ml por kilogramo. Pero ahora, con los estudios que han hecho recientes, se ve que eso ya no se utiliza. Por eso en nuestros pacientes de shock se utiliza de 10 a 20 ml kilo, pero en bolos. Por 15 minutitos, voy revisando si el paciente mejora la volemia o no. Otro bolo de 10 a 15 hasta 20 ml kilogramo el bolo, ¿sí? Porque antes, como no se leía mucho, no se hacían muchos estudios sobre el glicocálix, no sabían que esta era la causa principal por la que se generaba lesión en estos pacientes, ¿ya? Entonces, estas lesiones solo se generan en fluidoterapia que sean como para tratar algo, o por ejemplo si es que le mando suero fisiológico también se podría. no, ahí lo que importa es el volumen que tú mandas y en el tipo de paciente que mandas, ¿sí? Porque, como te digo, ya estos pacientes que tienen predisposición a tener daño ya endotelial son esos pacientes sépticos que tienen inflamación crónica, los pacientes con diabetes también deben tener mucho cuidado, los pacientes con sepsis, con shock también. Entonces, ahí es donde ustedes deben hacer la fluidoterapia mucho más conservadora, para no agravar más al paciente que ya viene con daño previo del glicocálix, ¿sí? ¿Ya? Y por eso es importante que durante la hospitalización siempre vayan viendo, siempre es por cada 4 o 5 horas ir revisando cómo va mejorando el paciente, si mejora o no mejora, mantengo la fluido o no. Entonces, eso es importante, siempre ir. Pongámosle $1 a este niño, ¿cómo se llama? Marlon. ¿Por qué? $1 a Fer, $1. ¿Ya te comiste? ¿Mande? ¿Ya te comiste? Ya. Ya. También a Marco Paul. Por no compartir. Nicolás. Es otra carcasa. También, vamos a ir allá. Normalmente ustedes ven que el que más se utiliza en la actualidad es el suero fisiológico, ¿cierto? Pero incluso eso ya está un poco caduco.
el mejor suero fisiológico que se debe utilizar en la actualidad es el lactato de leche. Porque, por ejemplo, en pacientes renales sí se recomienda que ya no utilices suero fisiológico porque vas a generar mayor lesión a nivel de tus glóbulos renales, haces mayor lesión y generas como una toxicidad a nivel renal. Entonces, incluso ahora, de lo que antes se veía, que 10 años promedio, que antes se decía que solo deben utilizar cloruro de sodio, no, ahora se está diciendo que lo que más deberían utilizar es el ringer lactato. Antes le tenían miedo al ringer lactato porque decían que tiene mucho bicarbonato y le va a generar una alcalosis al paciente y demás, pero no, en los últimos estudios se ha demostrado que el ringer lactato es mucho mejor que el suero fisiológico. Y eso ya vamos a irlo viendo de a poco para que puedan entender mejor, ¿ya? Pero esto es importante. ¿Habían escuchado antes del glicocalis? Yo me acuerdo que creo que sí les mandé como a leer, pero de manera general. Entonces no he dicho bien el deber, ya no se acuerdan, pero bueno. Es importante esto. Ahora ya es como que lo van teniendo más claro, muy en cuenta. Y acuérdense que cuando hay este daño en el glicocálix es por eso que estos pacientes con sepsis son protrombóticos, o sea, tienen mayor predisposición a generar trombos. El paciente que tiene lesión o miocárdica también tiene predisposición a generar trombos, y es por esto, ¿sí? Porque se daña el glicocálix, entonces va a permitir que haya esa lesión de plaquetas, también de leucos y demás, ¿ya? ¿Qué prueba complementaria podemos usar para saber que le está dañando el glicocálix? El péptido natriurético te sirve mucho, porque igual cuando tú haces una sobrecarga de fluidos, ¿qué pasa? Toda esa sobrecarga tiene que salir por el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, como hay esa sobrecarga, ¿no es cierto? Tiene que hacer esta eyección, y si tengo una sobrecarga ya no se va a la aorta, sino regresa a la aurícula izquierda. Péptido natriurético arterial. Péptido natriurético atrial. Y esa ya hay ahora, y que es lo bueno, que también es fácil de realizarla. Entonces, les ayuda bastante. Eso les ayuda a saber que el paciente tiene lesión del miocardio, o sea, que el miocardio está lesionado. En pacientes que tienen sospecha de cardiomiopatías pueden hacerlo también. Esto va a depender, o sea, que hay daño, pero no en qué parte. Lo que pasa es Sí, que no sí. en una parte en específico. Lo que pasa es que ya tienes como idea previa que todo el paciente séptico con inflamación crónica y demás va a tener ya un glicocálix no al 100%, ya va a estar vulnerable. Pero ahí es donde tu criterio como médico tiene que hacer que hagas una fisioterapia más conservadora, ¿sí? Entonces, lo que sí te sirve, si haces una sobrecarga de fluidos, obviamente si le haces en ese paciente que Una zona se te específica pasa, y no, se ve que hay algo. no, o sea, tú tomas la muestra, el péptido natriurético sale cuando hay lesión del miocardio, sí, o sea, como hubo mucha sobrecarga, todo ese volumen está haciendo esto en el atrio. Entonces, como le va lastimando, sale el péptido. Ajá. ¿Te sirve bastante en pacientes cardiópatas? Sí, pero lo más importante es tener ese criterio, que si viene el paciente séptico, inflamación crónica y demás, paciente diabético igualmente, ya van a tener una predisposición a tener el glicocálix ya un poco dañado, ¿sí? Entonces es ahí donde ustedes deben tener ya ese criterio, al menos eso tienen que llevarse, ¿ya? ¿El glicocálix es regenerativo? Puede recuperarse, ¿sí? Pero lo importante es que debes cuidar la base. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una inflamación marcada crónica, debes curar la base del paciente para que el endotelio ya no esté tan inflamado y pueda mejorar. Ajá, ¿sí? Lo que nosotros queremos es no dañarle peor al paciente, ¿no es cierto? Al menos no joderle lo que tratamos de salvar, ¿ya? Y por eso es que muchos pacientes se mueren, y se morían antes, porque no se sabía y no se hacían muchos estudios del glicocálix. Y lo que más se utilizaba, si tenía un paciente con shock hipovolémico, lo primero que hacían es abrirle chorro el suerito y ya. Y por esta causa, por ejemplo, la evolución clínica de estos pacientes tardaba o no mejoraban y morían, ¿sí?
Si ahora se hace una terapia muy conservadora de fluidos, los pacientes mejoran y salen más rápido. ¿Sí? Entonces ahora les están dando mucha importancia a este aspecto del glicocálix. ¿Sí? Y miren lo fundamental que es en la parte de la fluidoterapia. ¿Sí? Ya, y esto es lo que ya les hablé ahorita. Muy bien. ¿En qué casos? Sepsis, inflamación, isquemia. Cuando hay, por ejemplo, en esos pacientes que tienen dilatación volvulogástrica, una vez que hacen la cirugía, el postoperatorio es donde más riesgo se tiene de que el paciente muera por el síndrome de repercusión, ¿sí? Y es porque eso también va a generar que dañe el glicocálix endotelial. Habíamos hablado en el síndrome de repercusión que se va a liberar muchos radicales libres, ¿no es cierto? Va a generar un estrés oxidativo y eso va a provocar también que se dañe el glicocálix. Lo mismo pasa en esos pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes o enfermedades crónicas tienen una inflamación crónica. Entonces, esa inflamación crónica, en el caso de la diabetes, va a hacer que también libere radicales libres y genere lesión en el glicocálix endotelial. ¿Ya? Entonces, hasta aquí la tienen clara. ¿Van entendiendo y todo? ¿Sí? Porque tengo que ir suavecito con esto para que Pero vayan entonces todo. es algo más de prevención con este tipo de pacientes. En pacientes que son sanos no deberíamos tener tanta prevención. No, pero por eso es importante saber en mantenimiento cuánto es el volumen máximo que tú puedes utilizar. Pero ya sabes que estos pacientes con todas estas patologías tienen mayor predisposición a tener un endotelio ya dañado. Entonces debes hacer una terapia mucho más conservadora. Porque si no, le vas a, en vez de mejorarle, le vas a empeorar. ¿Ya? Entonces es la indicación. ¿Ya? Entonces acuérdense. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no es cierto? Y es importante también reconocer al tipo de paciente que vamos a tratar, cómo lo vamos a manejar. Y puede ser que incluso yo tenga el paciente sano, pero me olvidé y le mandé de largo 3 sueros ahí completos a un perro de 5 kilos. ¿Qué le hice? Le generé hipervolemia. Y la hipervolemia es como tener a un paciente cardiópata con hipertensión, porque le mandé mucho volumen, ¿no es cierto? Ese volumen en una cantidad de tiempo muy pequeña que va a pasar, tiene que extravasar por algún punto. Entonces, en ese punto también se va llevando el glicocálix para que se vuelva permeable y salga ese exceso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante la fluidoterapia, que sea conservadora, ¿ya? Entonces, como les decía, si yo tengo el paciente séptico, yo ya sé que tengo un daño, una lesión en el glicocálix, y como tengo esa lesión en el glicocálix, tengo mayor predisposición de que ese paciente, uno, tenga edema. ¿Por qué va a tener edema? Por la salud. ¿Ah? Porque como ya no tengo glicocálix, la principal función del glicocálix era que sea semipermeable. Si ya no tengo, se vuelve permeable la pared vascular, ¿no es cierto? Por ende tengo edema. ¿Por qué genera trombos? Por la salida del glóbulo rojo. La función principal era que evite, ¿no es cierto?, la adhesión. Pero como ya no tengo glicocálix, trombos. ¿Ya? Y lo que habíamos hablado, ¿no?, de la permeabilidad que se daña en esos pacientes. ¿Ya? Muy bien. Y era lo que les decía ahorita, ¿no? Que siempre debemos ser conservadores en la parte de fluidos. Si tengo hipervolemia, lesiono el glicocálix igual. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Ya, entonces hasta aquí comprendido la importancia del glicocálix endotelial en la parte de fluidoterapia. ¿Sí? Ya. O repetimos, o qué, ¿no? Está bien. ¿Todos la comprendieron? Sí. Ya. Y ahora sí me voy un poco a la parte de fisiología para que puedan comprender qué pasa en esa membrana. Esto es solo para recordar conceptos nada más. Pero si yo hablo de la membrana plasmática, ¿no es cierto? En esa imagencita que vemos ahí, tengo diferentes tipos de transporte. Transporte pasivo, transporte activo, ¿no es cierto?
¿Cuál sería la diferencia entre el uno y el otro? El uno vence energía y el otro no. Ya, pero ¿cómo es el transporte de esas moléculas? Por medio de proteínas. Ya, pero ¿cuál es el principio del transporte activo y del pasivo? Son las concentraciones. Pero en el transporte pasivo, ¿de dónde a dónde va? Si no requiere energía. Va de mayor a menor, porque va a ser más fácil, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en el otro, en cambio, en el activo que necesita energía, va en contra de la gradiente de concentración, entonces va a ir de exactamente, menor a mayor. ¿Ya? Entonces, hay diferentes tipos de sustancias, ¿no es cierto? Y por ejemplo, hay un montón de sustancias que pasan a través de la membrana plasmática, pero me concentré en estas que son las más básicas e importantes. Los liposolubles pasan a través de los fosfolípidos, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí oxígeno, dióxido de carbono van a ser los que van a pasar directo, ¿ya? Y ellos se pueden ir de un lado al otro sin problema, pueden difundirse fácilmente, sin importar las concentraciones, tratando de siempre equiparar, ¿ya? El agua tiene canales específicos que se llaman acuaporinas. Digamos que esta es una acuaporina. Entonces, por aquí, ¿qué va a pasar? Solo agua, porque es selectivo, ¿ya? Ahora, hay otros canales que necesitan que pasen por ahí varios iones. Glucosa, aminoácidos, diferentes iones, ¿no? Sodio, potasio, cloro y demás, van a tener canales específicos para cada uno, ¿no es cierto? Pero acuérdense que el canal específico para el agua se llama acuaporinas, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta membrana plasmática que nosotros estamos viendo está aquí, ¿no es cierto? En la parte del glóbulo rojo, ¿no es cierto? En la membrana del eritrocito, en la membrana del granulocito, pero también está aquí, ¿no es cierto? En la pared vascular. Y es aquí donde nos vamos a concentrar en ver las funciones de esta membrana, para que puedan entender cómo hay esa trasvasación de líquidos del intersticio al vascular y viceversa, ¿ya? Pero ya les quedó claro, hasta aquí, que vamos bien, ¿ya? Entonces, ustedes han visto las bioquímicas, cuando se hace una bioquímica, el reporte que me sale, ¿qué electrolitos nomás son comunes que salgan dentro de esa bioquímica? Sodio, cloro, potasio. Calcio, cloro, son los más comunes, ¿no? Y hay que entender esto de manera fisiológica. En el extracelular, es decir, en esta parte, ¿cuál es el ion que va a predominar? Cloro. En el extra. Cloro. Ahorita en el intra no. Eso que estamos viendo es como estar viendo aquí, ¿ya? Cloro. Porque esto es la membrana plasmática, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Sodio. Cloro y sodio es el que más vamos a tener afuera, ¿no es cierto? Cloro, sodio, ¿sí? Va a haber en mayor concentración, ¿sí? Y adentro en el intracelular, ¿qué más va a haber? Potasio, ¿no es cierto? Es el que más va a estar, ¿ya? Entonces, ahí es donde sabemos cómo viene el transporte pasivo y transporte activo. En el transporte activo, ¿qué interviene? La bomba de sodio, potasio. ¿Y por qué? Porque son los principales iones que intervienen entre estos dos compartimentos, ¿no es cierto? Pero lo importante y lo que quiero que se acuerden es que en el extracelular, ¿qué más hay? Sodio, y en el intra hay potasio, ¿ya? Desde ahí nos basamos, ¿ya? Y esto les va a servir mucho porque el sodio, ¿qué acarrea? Agua, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí es donde vamos a poder comprender nosotros los diferentes tipos de soluciones en fluidos que tenemos, que son soluciones isotónicas, hipotónicas, hipertónicas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, las concentraciones de estos iones en bioquímica siempre van a corresponder al extracelular, ¿no es cierto? Porque yo tomo la muestrita de aquí, ¿no es cierto? Aquí viene mi agujita y se va llevando la sangre.
¿ya? Entonces va a ser de aquí, de las concentraciones que están en el extracelular. Pero si ven que también se lee el potasio en la bioquímica, pero el potasio hay más en el intra, ¿no es cierto? Entonces así el porcentaje o las concentraciones del potasio sean bajas en el extracelular, hay que ir diferenciando dentro de los parámetros normales que me da la bioquímica, a ver si tengo hipocalemia o hipercalemia, ¿ya? Pero todo se basa en las concentraciones que yo voy a tener en el extracelular, ¿cierto? Específicamente, ¿dónde? En el intravascular, ¿ya? Muy bien, y bueno, este es un diagrama para que puedan entender un poco de la difusión de las diferentes sustancias que se pueden dar entre los compartimentos. Ahora la albúmina es muy grande y la albúmina no es que sale tampoco de aquí, ¿sí? De la membrana plasmática. Si hablamos de acá, ¿no es cierto? De esta pared, sabemos que la albúmina cuando es grande no va a poder salir, ¿no es cierto? Y a veces en situaciones puede darse este tipo de transporte, ¿sí? Esta es la pared celular, ¿no es cierto? Este es del glicocálix, pero si ven que se hacen como unas vesículas que se le llaman carriolas y van haciendo endocitosis. Es como una transitosis hasta que salga al intersticio, o sea, de lo que estamos en el intravascular, sale al intersticio mediante esta forma, ¿ya? Pero si el glicocálix está lesionado, igualmente va a ser más fácil que se dé este proceso, ¿no es cierto? Entonces va a ser más fácil que la albúmina salga al intersticio. Cuando la albúmina sale al intersticio, ¿qué teníamos? Muy bien, ¿ya? Y bueno, por eso es importante que de manera fisiológica la albúmina solo la vamos a encontrar a nivel intravascular, nunca en el intersticio. Nosotros podemos tener diferentes tipos de concentración de iones entre el intravascular y el intersticio, pero la albúmina nunca vamos a tener en el intersticio, ¿ya? Entonces acuérdense que cuando yo tengo albúmina en el intersticio me genera edema, ¿ya? Eso es muy importante. Y la albúmina, ¿de qué es responsable? De la presión oncótica. ¿Y qué es la presión oncótica? Es la presión que ejerce la albúmina para evitar la salida de líquidos, muy bien, exacto. Entonces, por ejemplo, en esos pacientes, ¿dónde se produce la albúmina? ¿Qué órgano es el que produce la albúmina? El hígado, muy bien. Entonces, si tengo un paciente que tiene cirrosis hepática, ¿qué es lo principal que voy a encontrar en la bioquímica? Hipoalbuminemia. Y viendo los signos clínicos en ese paciente, ¿cuál va a ser el signo clínico que me va a indicar que ese paciente tenga por ahí dentro de mis diferenciales una cirrosis hepática? Edemas o asitis, ¿no es cierto? ¿Sí? Y es por eso que, por ejemplo, el paciente cardiópata también que hace asitis es secundario también a esto, porque tiene hipoalbuminemia. Pues es que los pacientes cardiópatas ya no compensados generan todo el tiempo asitis igualmente. Si le toman una muestra de sangre a ese paciente y le hacen la bioquímica, van a encontrar hipoalbuminemia. Entonces ahí pueden asociar la asitis o el edema a la hipoalbuminemia, ¿ya? Hasta ahora sí, claro, ajá. Sí, por ejemplo, eso es lo primero que tú tienes que ver. Si el paciente tiene asitis o tiene edema y le mandas a hacer una bioquímica, tienes que ir a ver albúmina, ¿no es cierto? Porque la albúmina te puede estar indicando, si por ahí es el origen, de que hay esa extravasación de fluidos de un compartimento al otro, ¿ya? Muy bien. Entonces este diagrama y esta imagen sirve mucho para que ustedes puedan entender, ¿sí? Si hablamos de la presión oncótica, ¿sí? La presión oncótica decíamos que es la presión que ejerce la albúmina para evitar que salga fluido, ¿no es cierto? Si yo tengo baja presión oncótica, como en el caso de acá, ¿qué pasa? Se va el agua. Pero si tengo mayor presión oncótica, en cambio, atraigo más, ¿no es cierto? Entonces voy a tener un aumento en el volumen, ¿ya?
¿sí? Y ahora vamos a hablar del movimiento de fluidos entre el intracelular y el extracelular, ¿ya? Y ahí vamos a hablar un poco de la ósmosis y de la presión osmótica, ¿ya? La ósmosis en sí, que es el paso del agua de un compartimento a otro, ¿no es cierto? Porque en sí el objetivo del agua dentro de todo esto, ¿qué quiere hacer el agua siempre? ¿Ah? ¿Qué quiere hacer? Acuérdense que yo tengo soluciones que tengo solutos, y los solutos son los iones, ¿no es cierto? ¿El agua qué quiere? Disolver. Muy bien. Lo que siempre quiere el agua es diluir. Entonces siempre va a estar pendiente de en qué compartimento tengo mayor concentración de solutos. Allá es donde quiere irse el agua para tratar de disolver, ¿no es cierto? Pero la presión osmótica, ¿qué es? Es esa fuerza que me dice, si yo por ejemplo, allá ustedes son los solutos, ¿no es cierto? Y yo soy el agua, yo me quiero ir acá de ustedes porque quiero disolver, ¿no es cierto? Pero si yo me voy y tengo más moléculas de agua, se va a quedar vacío el intravascular, ¿no es cierto? La presión osmótica es esa fuerza que me genera de que no todo el fluido intravascular se vaya, ¿no es cierto? Es como esa presión que me dice no, o sea, ya se fue ciertas moléculas de agua a tratar de disolver, pero tú no te vayas porque si no esto se va a quedar sin nada, porque necesitamos siempre tener equilibrio, es decir, homeostasis en el organismo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿entendidos esos dos conceptos hasta ahora? ¿Entendieron? Ya. Entonces, miren, en este diagrama es como para que ustedes puedan comprender. Esta es la membrana plasmática, tengo dos compartimentos, ¿no es cierto? Y para que se dé esta presión osmótica, es importante que los solutos, en este caso, por ejemplo, albúmina y demás, no puedan pasar fácilmente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí es donde el agua es la que tiene que tratar de equiparar esas concentraciones. Porque si no, realmente sería más fácil que los solutos mismos equiparen sus concentraciones, pero no, la presión osmótica y la ósmosis habla directamente de la función del agua para tratar de diluir estos solutos, ¿ya? Y equiparar así las concentraciones. Por ejemplo, aquí en este gráfico van a entenderlo un poco mejor. Y por eso es que se utilizan dos conceptos importantes de la osmolaridad inefectiva y la efectiva. La inefectiva quiere decir que los solutos pueden pasar la membrana y ellos mismos equiparan, ¿no es cierto?, las concentraciones. ¿Sí? Miren, aquí yo tengo la membrana y aquí ¿qué hicieron los solutos? Ellos mismos generaron la homeostasis, ¿no es cierto? Pero en la osmolaridad efectiva, ¿qué pasó? Esas moléculas no pueden equipararse, no pueden pasar. Entonces ahí entra el agua y dice, no, yo tengo que empezar a equiparar esas concentraciones. Entonces me voy a ir acá para tratar de disolver esos solutos, ¿no es cierto? Esa es una osmolaridad efectiva, ¿ya? ¿Lo entendieron? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Repito. Bueno, algo muy importante ahí en estos dos conceptos es que, bueno, cuando hablamos de plasma e intersticio, no se tiene que utilizar la palabra osmolaridad, sino se tiene que utilizar la palabra osmolaridad, ¿sí? Para el tema de cuando estamos hablando entre plasma e intersticio, ¿ya? ¿Sí? Si hablamos de osmolaridad, hablamos de la parte más bioquímica, ¿sí? Pero es como los conceptos lo mismo, ¿ya? Osmolaridad. Los dos con ella. Como guay, ¿ya? Entonces, acuérdense, dentro de esta osmolaridad hay dos tipos. La inefectiva, que quiere decir que son las proteínas mismas o los solutos los que van a equilibrar las concentraciones, ¿no es cierto? Pero la efectiva es donde el agua es la que trata de equiparar las concentraciones porque los solutos no pueden pasar de un compartimento al otro, ¿ya? Entonces, ¿quién es responsable ahora de la osmolaridad? El sodio, porque el sodio acá
Y este es el que regula el movimiento de los fluidos de un compartimento al otro. Por eso es importante saber qué tipo de solución yo voy a utilizar en esos pacientes, ¿sí? Y en qué casos utilizo cloruro de sodio, indilactato, soluciones hipertónicas y demás, ¿ya? ¿Sí ven cómo lo van asociando? ¿Sí? Por eso la mayor parte de fluidos que tienen sodio, cloro, potasio, ¿no es cierto? Pero en diferentes concentraciones. Ahora lo que yo quiero es que ustedes entiendan qué pasa cuando utilizan cada uno de estos a nivel celular, ¿ya? Y la osmótica es igual, como les había indicado, pero es igual, un diagrama de situación para poder entender un poco mejor, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo una hiperosmolalidad, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la causa frecuente de estos pacientes que tienen deshidratación, hiperglucemia, hipernatremia, uremia? Porque hay mayor concentración de solutos que fluido, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí yo tengo una hiperosmolaridad. ¿Y qué pasa en esto? Hay dos puntos principales que yo debo comprender en esto. Es que si yo tengo una solución, si veo que el paciente tiene muchos solutos, mucho sodio, le dibujo acá. Sodio, 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 ¿ya? ¿Qué va a pasar? Yo ahí en ese caso, las células que van yo tengo agua aquí, ¿no es cierto? Tengo agua aquí, tengo agua acá, ¿sí? ¿El agua dónde se va a ir? Donde tengo más solutos, ¿no es cierto? Porque quiere diluir. Entonces va a venir agua del intersticio y va a salir agua de las células, ¿no es cierto? Entonces, en soluciones hipertónicas, ¿qué va a pasar? Las células, ¿qué se van a hacer? Se van a agregar, se van a hacer chiquitas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y al mismo tiempo aquí, en el intersticio, igualmente voy a perder, ¿no es cierto? Líquido. Ahora, lo contrario, si no tengo muchos solutos aquí, ¿ya? Tengo mucho sodio, que es el responsable de la osmolalidad, ¿qué va a pasar? Digamos que tengo mayor aquí, porque tuve pérdidas y se quedaron mayores concentraciones aquí y aquí. ¿Qué va a pasar? Ya no es que va a entrar. Ahora el agua que está aquí va a salir. Y el agua que está aquí también quiere salir, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Aquí y se va. Lo que está aquí va a entrar acá también. Entonces ahí, en soluciones hipotónicas, las células se van a hinchar. Y el agua que está en el intravascular va a salir, entonces va a generar edema y también va a generar un aumento en el volumen de las células. Ay, sí, lo puedes explicar. Sí, y termina creándose. Ajá. Y el vaso queda pequeño. Y el vaso, exacto, se queda pequeñito, ¿no es cierto? Ya. Esto sí lo entendieron porque esto es lo que pasa cuando ustedes utilizan diferentes tipos de soluciones, lo que deben comprender bastante bien. ¿Ya? Y acuérdense que todo esto yo veo en el intravascular, porque es de ahí donde tomo la muestra de sangre, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde me dan las concentraciones. Pero yo ya en mi cabecita digo, si este paciente tiene hiponatremia, entonces capaz estas células, estos glóbulos rojos están empezando a hinchar porque obviamente no tengo mucha concentración de sodio en el intravascular. Y puede ser que eso también me esté generando edema o ositis en el paciente, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿les quedó claro esta parte? ¿Sí? Deben entender estas dos cosas. ¿Qué pasa en las células y entre el intravascular y el intersticio? ¿Ya? Y hablando de esto, de la osmolalidad y demás, tenemos que entender un poco de la tonicidad. Y la tonicidad en sí es la capacidad que tiene la solución para generar movimientos de fluidos entre compartimentos, que siempre va a ser entre el intravascular y el intersticio. Eso es lo que me da tonicidad, ¿ya? Y ahí es donde hablábamos de las soluciones, por eso que se llaman isotónicas, hipertónicas, hipotónicas, porque me dan tonicidad. ¿Y qué era la tonicidad? La capacidad de una solución de generar
movimientos de fluidos de un compartimento a otro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en una solución isotónica, ¿qué pasa? No pasa nada, Igual. ¿no es cierto? Porque tengo la misma concentración de sodio en el intravascular que dentro de la célula y en el intersticio, ¿no es cierto? Entonces no pasa nada. Por eso es que las soluciones isotónicas, ¿cuáles son? El cloruro de sodio y el de lactato, ¿no es cierto? Y eso ya vamos a ir viendo más adelante. En las hipotónicas, en cambio, ¿qué pasaba? Ahí era lo que les había hablado aquí. Lo mismo, un poco más extenso. Entonces, digamos que la solución hipotónica va a tener menor concentración de solutos, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a mandar esa solución al intravascular, ¿ya? Como hay menor concentración de solutos en el extra que en el intra, ¿qué va a pasar? Todo ese líquido que yo le estoy mandando al paciente va a entrar a la célula, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, igualmente va a salir al intersticio si es que no demasiado volumen, ¿ya? Muy bien. Ahora, esta. La solución hipertónica, en cambio, si tiene mayor aumento o concentración de solutos en la solución que yo le estoy mandando al paciente, ¿qué va a pasar? Del intersticio se va a meter al intravascular. Y de las células también va a salir el fluido, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? Las células van a estar así, chiquititas, con unos globitos que se desinflan, se van a acreñar, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ya acuérdense que todo el tema de sus soluciones, lo que utilicen, va a afectar tanto a la tonicidad de las células como al intersticio, ¿ya? Porque todo lo que mandan, ¿a dónde se va? Al intravascular, ¿no es cierto? Entonces, va a afectar a los compartimentos del extracelular y al intracelular también, ¿ya? Eso deben tenerlo claro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En la solución isotónica, el eritrocito está normal. En la hipertónica, ¿qué pasa? Se crena porque sale, ¿no es cierto? Y en la hipotónica se hincha porque entra agua, ¿ya? Lo más resumido, ¿ya? Ay, qué bestia. Descansar. 5 minutos. Sí, 5, ya. Desde que me voy a pipí.